ahora que grabo les digo. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho que hubo un... ay, no me va a salir porque yo estoy peor que ustedes, después también estoy dando clases de la 1:30. Estoy como, un congreso pedagógico que fue en 1880, y después vuelve a haber un congreso pedagógico en 1984, después de la dictadura, 100 años después casi. Bueno, en ese congreso pedagógico, que hay una discusión ahí en 1880 de qué tipo de educación se quiere, si es la educación de la espada y no sé qué, o la de la pluma, que si se discute que, bueno, era como que en ese momento pareciera que gana la educación que tiene que ver con una cuestión ilustrada, que tenía que ver con este debate que había con la generación del 37, eh, que se debatían si querían una educación hipernacionalista o querían una educación hipernacionalista, religiosa, colonialista, ¿se acuerdan del debate ese? O si se quería una educación centrada en un pensamiento político crítico, en la independencia, bueno. Entonces, bueno, pareciera que hubiera ganado ese modelo, pero a lo largo de los años, entre 1880 y en 1930, por distintas cuestiones que van pasando en, a nivel político, yo ahí les puse, bueno, ahora vamos a ir igual a la plataforma para que ustedes se ubiquen, porque bueno, justamente la historia argentina es densa y de la historia de la educación argentina acompaña estos momentos de densitud. Entonces, por eso que está bueno que yo más que nada les quiero orientar las lecturas y los videos que les puse para que se ubiquen qué están viendo. Porque hay muchos periodos que es como que no están totalmente definidos de 1800. Ustedes van a algunos libros de historia y se divide una etapa de 1880 a 1930 y van a otro libro de historia y esa misma etapa la cortan en 1916. Y después ponen de 1830 a 1840 una etapa que es la década infame. Y hay otros libros de historia que no le dan tanta pelota a eso, depende cómo se encare. En educación no se le da tanta pelota a la década infame, porque se mira esa etapa que es parte, supuestamente había ganado, como les digo, la disputa de la política educativa, la gana una educación orientada a cuestiones que tenían que ver con lo ilustrado, con la ciencia, con lo independiente, con todo eso. ¿Se acuerdan que creo que vimos un pedacito de un video que estaba este historiador Pablo Pinó, bueno, que cuenta eso, y cuando nos vamos acercando a este periodo entre 1916, toda la época de Irigoyen y 1940, empieza a forjarse una educación que está muy, muy enraizada y como muy alineada con el discurso médico. Se le llama la etapa del higienismo y la etapa del normalismo. En realidad el normalismo es una corriente educativa que seguro la ven en pedagogía también, porque tiene como muchas huellas va dejando en la formación docente. En realidad, todos los que se recibían de escuelas normales, de escuelas secundarias normales, tenían como licencia para dar clases, eran docentes. Y el normalismo se sostiene a partir de una educación norteamericana, que es lo que trae Sarmiento. Vieron que Sarmiento trae como esas maestras inglesas. Bueno, entonces toda esa etapa del normalismo que va impregnando todo lo que va a ser, ayudar con las cosas anotadas para ser más concreta, ya no son de las anoté, la típica. Ahí está. Normalismo. Se relaciona fuertemente con todo el tema de los valores que tienen que ver con una educación, o con una, más que con una educación, ahora mismo estamos pensando en la formación docente, con un trabajo, con una vocación de abnegación, de sacrificio, que son ideas que vienen de Sarmiento. Por eso Sarmiento propone que la educación se hagan cargo las mujeres, pensando, obviamente, un pensamiento cero liberador para las mujeres, que en ese momento las mujeres van a ser mantenidas por los maridos, entonces no necesitan ganar mucho. No había un reconocimiento profesional y económico. Esas son más o menos las ideas del normalismo. Y el higienismo, como les decía, tiene que ver
con todo el tema que tiene que ver con higiene, con esto de el guardapolvo blanco, viene todo el higienismo, el revisarle la cabeza de los piojos a los chicos, el tema de mandarlo a lavar las manos, toda esa corriente es lo que fue, son como las huellas que van quedando del higienismo en educación, ¿no? Eso todavía no se lo podemos ver, que en la escuela te mandan una nota que tu hijo tiene piojos, cuando no tendría nada que ver. Es como que si vos vas a la facultad y te revisaran si tenés hongos, o si tenés, no sé, algún problema de salud, pero quedó totalmente atravesado esas cosas. Son esas cosas que le digo de larga y corta duración que se sostienen. ¿Me querés preguntar algo, Silvana? Iba a decir que no, porque la comparación en sí, los piojos se propagan muy rápido. En cambio, los hongos son algo más personal. Pero Quizá viste por que, eso tenía que ver con esto de que te avisaban si el pibe tenía piojo, porque no, contagiaba todo. porque, por ejemplo, si fuiste a la colonia de vacaciones, yo fui a la colonia de vacaciones, la colonia municipal, que éramos 10.000 en mi época. Yo iba a la colonia en los 80, imagínate. Éramos 10.000 y nos miraban los dedos a ver si teníamos hongo entre los dedos, los pies, de las manos. Por eso digo que toda esa medicalización metida en instituciones sociales, como una colonia de vacaciones, que tiene como carácter medio educativo, o la escuela, esto de revisarle la cabeza a los chicos. Una cosa que a vos te digan, los chicos se están rascando, y otra cosa que la maestra te revise la cabeza, que es lo que se hacía. Entonces, esas cosas tienen como muy... Y lo que, digamos, la corriente esta higienista, lo que quería era una nación limpia. ¿Por qué? Porque la idea de los piojosos venía de la idea de que los pueblos originarios, que en ese momento se les llamaba los indios, eran los piojosos. Entonces había como una cosa de que en la escuela nosotros, ¿qué vamos a hacer? Civilizar. Y acuérdense, idea sarmientina, pero se mantiene hasta 1930. Se mantiene hasta 1930 y se sostiene hasta la actualidad, un poco como le digo, esas ideas que van quedando. Pero ¿de dónde vienen? De ese normalismo de entre 1880 y 1930. Eso como para que ustedes tengan más o menos los orígenes del normalismo. Por supuesto que hay un texto en el libro de Puigros que lo desarrolla. Eh, y hay un texto que yo les dije que es la unidad 4 de otro libro que se llama Sujetos, Disciplina y Currículum. Y dice los orígenes del normalismo y habla de esto, del sujeto pedagógico, entra a la escuela. ¿Ustedes vieron Foucault en sociología? ¿Algo? Bueno, es como entran al dispositivo de disciplinamiento. Es como que busca, la escuela pasa a ser para el Estado como como si fuera, digamos, más allá de una institución de formación y educación, pasa a ser como una herramienta de control social. Entonces, dentro de la escuela, otra cosa, fíjense hoy, vos anotás a tu hijo, no sé si alguna tiene hijos o hermanitos chiquitos, pero anotás a tu hijo en el jardín y te piden el carnet de vacunación. El carnet de vacunación, en realidad uno se vacunaría, supuestamente, si está de acuerdo con las vacunas, pero en realidad es un disciplinamiento social, porque vos tenés que estar vacunado para poder anotarte en educación, ¿no es cierto? Y hoy la vacuna del COVID se cuestionó eso, si se podían ingresar o no en las instituciones educativas, si estabas o no vacunado. Hubo como toda una discusión hasta ahí re finita y no se llegó a pedir, pero la realidad era que de, esto lo interesante de mirar esto es de dónde viene desde ahí, de bueno, esta es la nación que tenemos. Estamos llenos de indígenas, estamos llenos de gauchos, estamos llenos de mestizos y tenemos un montón también de gente inmigrante que es lo peor de Europa, que vino por la Primera Guerra Mundial, que ahí hay un momento de inmigración muy grande, el país tiene un desorden terrible en esos primeros años del siglo XX, ese despelote que hay, la manera, digamos, la herramienta directa para tratar de organizarlo, un poco es la educación. Entonces, este control social, este aparato disciplinante, atravesado por el discurso médico, pensando, ¿no es cierto?, en un producto que dé la escuela que sea un tipo limpio, organizado socialmente, católico, porque se sigue teniendo los vestigios del catolicismo en este momento, no es que la escuela es totalmente laica. Entonces, bueno, esa idea viene de todo ese momento entre 1880 y 1930.
Eso como para que a ustedes les quede. Entonces tienen, para este momento, para analizar este momento, tienen un par de videitos que si alcanzamos vemos uno, pues es re cortito, otro videito que es un poquito más largo, este texto que, bueno, que habla del sujeto pedagógico del control social, el discurso médico y el discurso escolar, que entrelazados que están. Acá tengo una anotacióncita, así le voy diciendo. Espérenme un poquito. Macera, que escribía, creo que es lo más relevante. Bueno, es re interesante, es cortito, es piola, y vamos a compartir pantalla, así les muestro cómo estamos. Historia. ¿Ven ahí? Sí, sí. ¿Ifes? Ay. Bueno, ¿dónde nos pongo? De este lado. Bueno, todo esto no basta, me agotaron toda esta parte. Acá está, normalismo. Tienen este videito que les digo que es repiola. Ah, le puse uno solo, tengo otro para ponerles. Carly, los orígenes del sistema educativo, ese texto habla de esto, de este origen del sistema educativo, de este momento. Y este texto que le decía de Puigros, que es este, a ver si lo abre. Profe, una pregunta. Los foros de las actividades anteriores no están habilitados para que nosotros comentemos. No, no sé por qué. No me da mucha bolilla ahí en la parte de la administración de la plataforma. La estoy aprendiendo a administrar yo. Le subí algunas clases, ¿no? Porque estuve subiendo clases. Ay, capaz que no subí de historia. Sí, acá clase Conquista del Desierto, clase Generación 37. Sí, estoy No, subiendo. igual yo digo de los foros de las Sí, actividades posteriores. sí, no importa, porque de última las vamos charlando acá. Porque Ah, ustedes de la actividad anterior armaron algo que era creo que era la conquista del desierto, era lo último. Nosotros habíamos comentado acá sobre la conquista del desierto, sobre la generación Pero del yo no les dije 37. un foro más, ¿no es cierto? Ahora les voy a dejar. No, nos dejaste una tarea que tenemos que armar un texto, pero es de este periodo de la formación de la formación del Estado nacional. Sí, Pero nos diste como bastante tiempo, que es lo que hay que entregar. Nos pusiste escrito, ahí para sí, está subir el bien, escrito de la actividad del 19. está Pero bien. lo otro lo comentamos todo en la clase. Sí, yo ahora les voy a dejar una tarea de normalismo y desarrollismo, como para que ustedes, la idea es que ustedes, chicas, no se cuelguen mucho, vayan viendo los videos, no son largos los videos que yo les pongo, y vayan leyendo los textos, como para que vayan yendo al día, porque nos queda esta clase y una clase más, y ya después empezamos con las exposiciones. Profe, Son clases cortitas, entonces como para que ustedes vayan agarrando algún tema. ¿y esas exposiciones cómo van a ser? ¿Son individuales? Yo les dije que podían, yo esta semana se las subo bien para que ustedes sepan cómo Porque hacerlo. lo que pasa es que me habían agregado tarde a ese grupo, entonces por ahí tengo estas dudas. No, pueden ser de a dos. Ah, bien. Fíjense que acá tienen normalismo, desarrollismo, les va a faltar acá, creo que es peronismo y neoliberalismo. Esos van a ser la división de los temas, como los que les dije recién que eran, porque le quiero poner los mismos nombres, de la dictadura al menemismo, que bueno, es dictadura, neoliberalismo, y acá sería del 55 al 76, que en el texto de Puigro se llama del golpe al 76, del golpe del 55 al 76. Yo en realidad les estoy trabajando esta etapa de desarrollismo, que es todo ese periodo. Hay un peronismo anterior, pero lo vamos a ver todo junto en peronismo. Y acá está la década infame, que en la década infame toda esta parte es lo que el normalismo. Por eso que yo les digo, las divisiones son medio, yo como para que lo vean en clave de políticas educativas o de historia de la educación. Entonces, bueno, acá en desarrollismo tienen un power de desarrollismo, un video de contexto histórico y otro video de desarrollismo y educación. Claro, acá el contexto histórico les puse en este videito. Y este desarrollismo de educación y Estado, pues también dan nociones de Estado. Yo no sé si les puse algo de Estado, ahora estoy dudando. Si les puse algo de Estado, de OSLAC,
La idea de Estado, no. Capaz que les venga bien, porque tengo un videito recortito que les explica digamos, la función del Estado dentro de las políticas educativas. ¿Cuál es el rol? Porque hay distintos, digamos. Nosotros vamos a ir pasando, yo ahora se los digo como para que lo tengan la explicación mía y después les voy a dejar el videito. Vamos pasando por distintos momentos de la historia y el Estado no es siempre el mismo. Hay tres tipos de Estados muy claros, que es el Estado liberal, el Estado neoliberal y el Estado el del peronismo que se llama del Estado de Bienestar. Entonces el Estado ocupa lugares muy diferentes y tiene roles muy distintos en cada uno de estos momentos históricos, ¿no es cierto? Por eso que es re importante tener claro cuando hablamos de política educativa, de educación, cuál fue el rol que fue cumpliendo el Estado. A veces a usted le viene bien para interpretar mejor la historia. El cambio más grande de Estado se va a dar en el periodo que viene, que pasa, hasta ahora tenemos un Estado liberal del pensamiento liberal, de los liberales independentistas, de los liberales de la Revolución Francesa, de pensarse al sujeto libre, escindido de la iglesia. Ese concepto de Estado liberal es un concepto de Estado que difiere, digamos, que es el Estado que no tiene que ver con un Estado de un virreinato, depender de una familia que te gobierne, que vos no tengas elección ni gobierno, ¿me entienden? Ese sujeto independiente liberal. Es un liberal que es mucho mejor que lo que era hasta ese momento, que era un súbdito del rey, ¿no es cierto? Estamos hablando de cambio de monarquía a gobiernos de los individuos. Ese liberal. Después empieza un estado de bienestar, bueno, un estado, después se puede pensar el estado de mil maneras, porque después está el estado terrorista, que es el estado ¿cómo se llama?, de la dictadura, y el estado oligárquico, la oligarquía también tiene como un lugar que benefició solamente a un sector social. Todas las políticas, todo lo que hacía, que todo este periodo del normalismo, está intencionado en beneficiar a un sector. ¿Qué es el sector? ¿Cómo se llama? Estoy trabada de la producción agropecuaria, de los exportadores, de ese sector social, de esos intereses económicos. Entonces, hace todo la educación, todas las políticas en función de beneficiar a ese sector. Después viene el Estado de Bienestar, que aparece con el peronismo, y ese Estado de Bienestar, ¿qué hace? Se preocupa y empieza a instalar derechos sociales de los que se tiene que hacer cargo el Estado, hacer cargo económicamente y hacer cargo políticamente y crear espacios. Por ejemplo, sindicatos, hospitales, más escuelas, más universidades. Entonces el Estado se empieza a crecer, se llama como el Estado ampliado, el Estado de Bienestar, pero en un país que está funcionando muy bien económicamente, ese Estado se puede sostener muy bien. Por eso hay un momento del peronismo que es muy bien visto el Estado de Bienestar, porque hay mucho crecimiento social y hay mucho ascenso social de sectores que venían hasta ahí como muy frenados. ¿Qué pasa cuando se retrae lo económico? No lo puede sostener. Entonces, ahí es como que hay quiebres en los gobiernos. Por eso es, en el 55, los golpes de Estado al peronismo. Entonces, ahí empiezan a como quererse con el desarrollismo, empezar a entrar las ideas neoliberales, ¿no es cierto? Que tiene que ser un Estado como un Estado donde las esferas que estaban antes pensadas como derechos sociales pasan a quedar bajo la mirada o bajo la esfera de lo económico. Lo económico prioriza el Estado. Entonces la educación empieza a ser, en algunos, digamos, empieza a privatizarse todo. La educación, vieron que se privatiza ya con el menemismo, que es recontra neoliberal, después del Estado terrorista, el neoliberalismo es como que entra con todo y se privatiza Aerolíneas Argentinas, las líneas, los ferrocarriles, todo lo que era nacional,
el gas, todo, se vende a empresas extranjeras. Bueno, eso, todo lo que es privatización de educación, de salud, de jubilaciones, las jubilaciones entre las FJP en ese momento, eso es un Estado súper neoliberal. Por eso que ese es el rol social que van ocupando los estados. Yo les voy a poner el videito de Oxlack que explica los tipos de estados, tengo un texto que son 2 páginas que explica los tipos de estado también, como para que ustedes tengan como para moverse y entender lo que son los estados. Entonces, les decía, desarrollismo, bueno, acá tenemos ¿cómo se llama? Que creo que lo tengo abierto, a ver. Desarrollismo. Tienen un power sobre desarrollismo que es re lindo, que explica todo el momento del desarrollismo, que tiene que ver cuando arrancan, ¿no es cierto?, después de la Guerra Fría, son políticas de control del socialismo, es justo después de siempre lo que pasa en Argentina siempre tiene que ver con un contexto internacional, ¿no es cierto? Hay un bloque socialista porque Rusia y Cuba están como en un bloque en contra de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el desarrollismo busca aliarse a países de Latinoamérica, Estados Unidos, obvio, ¿no? Estados Unidos es el que produce el desarrollismo, ayudándolo, generando como préstamos para que esos países supuestamente puedan crecer, y se unen a estos gobiernos, y por eso que en la época del desarrollismo hay como un ingreso muy grande en las universidades como de tecnología y hay grandes avances, porque en un primer momento, bueno, parece re interesante porque, bueno, porque el país va a crecer, pero a la vez es donde empiezan los países a quedar como bajo el yugo de concesiones que tienen que hacer para poder estar, como estos préstamos que hacen los fondos internacionales. Vos para que Estados Unidos te dé esos préstamos, tenés que dar este tipo de educación, en salud prestar tantos servicios sí, tantos servicios no, el Estado se tiene que achicar, por eso el Estado del peronista de bienestar se empieza a achicar con el desarrollismo. Esto que pasa en Argentina pasa en toda Latinoamérica. Así que bueno, ese es un poco el contexto del desarrollismo. ¿Okay? El desarrollismo como paradigma en América Latina, necesidad de gobernabilidad y orden social, cooperación, elemento para el desarrollo, aumentar riquezas de las naciones atrasadas. Supuestamente, ahí en este momento del 50, mitad del siglo XX, aparece esta idea de países del tercer mundo y países del primer mundo. ¿Vieron? Que hoy es renormal escucharlo, o países en vías de desarrollo, aparece en ese momento con esta idea de un Estados Unidos que iba como a empujar a partir de estas ayudas que hacía. Pero ¿cómo las hacía? Las hacía bajando programas que vos tenías que seguir en educación, en las universidades, en formas de políticas de Estado. ¿Se entiende? En lo que es el desarrollismo. Hay una concepción tecnocrática, se lo asemeja a una empresa que debe actuar con eficacia. Claro, el Estado deja de ser este Estado de bienestar o este Estado liberal anterior, que la idea era que tenía, en ese momento era todo público, que tenía que atender o a cumplir este rol de padre de todo, y se va corriendo porque tiene que ser un Estado que dé ganancia, un Estado eficaz. Pasa a manejarse el Estado, que tiene una cuestión social inherente, que no podemos desconocer que el Estado hay una cuestión social, a existir como una empresa. Esto es a partir de las políticas desarrollistas. Su principal instrumento, ahí aparece en este momento el concepto de planificación. Esto es re interesante en la educación, ¿por qué? Porque aparece la planificación en educación, que es cuando aparece el currículum educativo, donde empieza a haber un documento escrito de qué es lo que se quiere hacer en educación. Ahí aparece el currículum. Es a mitad del siglo XX, no es antes. Bueno, ahí están las tesis centrales. Este se los voy a dejar. Pero vean los videitos, porque si ven los videitos los van a ir como, digamos, internalizando mucho mejor. Este es súper piola. Para que me voy de nuevo a... Y acá
Bueno, acá que le decía este videito que es recortito, pero no sé si lo vamos a ver, pues ya son y 24, no las quiero. Va, este de un minuto no. Si quieres vender online, Se me empezaron a meter asegúrate de llamar la atención. publicidades. Ve a Wix e-commerce. Normalismo es una corriente político-pedagógica que configuró sobre todo la carrera docente en la Argentina. Este video es re rápido, re interesante. No se los voy a pasar a las chicas, ¿lo van a ver ustedes? Yo como que les quiero ir dando las herramientas para que sepan cómo viene. Está ese videito. Y los dos textos. Acá tienen el Power. Ahora me falta marcarles bien cuál es el texto, pero bueno, es acá. Es del libro que está, el libro, si yo no me equivoco, lo tenemos un poquito más arriba. El libro de Puigros. De este libro, que les estoy marcando acá, la tapa que van a ver es desde la página, ya les digo, 83 hasta 123. Son páginas, del 83 al 123. Y ahí hay 3 temas. Está el primer peronismo, está toda la parte de, ¿cómo se llama? Del higienismo y el normalismo. Y después ya nos queda solamente la última parte, que es el Estado terrorista y la educación en la dictadura y neoliberalismo. ¿Sí? Y ahí en el medio de eso vamos a ver algo de educación popular, y yo les voy a poner un textito más. Que ahí ya también tengo un power re lindo, pero no les quiero tirar todo hoy, pues no van a entender nada. Esta semana pónganse con normalismo y desarrollismo. La actividad posterior, obviamente, que va a ser ver el video de normalismo, le voy a tirar 2 o 3 ejes para que lo piensen. Voy a ver si alguien me contesta de cómo activar el foro, y algo de desarrollismo con alguno de los videitos también. Les voy a poner el textito de Estado y el videito de Estado para que también tengan claro eso, que es como con lo que se tienen que ir de esta materia, y 2 ejes. Entonces, la clase que viene, ya vemos ese periodo que vamos a ver. Dictadura, Estado neoliberal, y dentro de, que sería como intermedio, es entre desarrollismo y el último peronismo. El último peronismo, ¿saben cuándo es? Porque hay 3 peronismos. Peronismo, no menemismo ni kirchnerismo. ¿Cuándo es el último periodo del peronismo? Yo se los digo. 1974, hasta del 74 al 76. Que en ese momento es como que en la historia argentina hay un fuerte movimiento de educación popular que es re importante en educación, en política educativa. Ahí dejo de compartir, así nos vemos todas. Que es re lindo. No vamos a tener demasiado tiempo para trabajarlo, pero si alguna de ustedes después quiere buscar más información, yo tengo más textos de educación popular, porque yo lo trabajo en un seminario que doy en formación también docente. Entonces tengo armado ese seminario y tengo mucho material de educación popular, y les voy a pasar un power de educación popular, se los voy a explicar la clase que viene. Entonces les digo, educación popular y ese momento entre desarrollismo y último peronismo, para que ustedes ubiquen el contexto. Pero como les digo, no les quiero dar tanto porque si no las mareo mucho. Ahora estamos, normalismo hasta desarrollismo, ese tramo. Van a tener 2 actividades de los videitos para que ubiquen ejes de ese momento y sepan de dónde estamos hablando. Y tienen el texto de Puigros, que igual se los voy a dejar marcado. Silvana. Entonces, para resumir, o sea, ¿cuántas clases nos quedan? La clase que viene, diría yo. Y después, lo que podemos hacer es, si quieren, hacemos una clase o 2 de consulta, estoy pensando. Que ustedes vayan avanzando. Vayan avanzando con lo suyo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos quedan de clases, chicas? 4. Una de consulta podemos hacer. Una de consulta, digamos, la que viene damos clase. Hacemos una de consulta, cosa que ustedes ya vayan diciendo, bueno, yo me voy a agarrar de este tema, y voy a preparar este tema, y lo voy a presentar. Si lo quieren presentar con algo original que les parece a ustedes, mejor, así se enganchan, o algo que les copie a ustedes. Como les digo, en cada periodo
lo pueden tomar, yo no les voy a decir, no, te equivocaste, era 1880 1916. No, quiero tomar este periodo, voy a usar este autor y voy a hablar de este tema específico. No se tienen que ir a todo el periodo, saber todo, sino, y que esa presentación todas la tienen que escuchar y todas tienen que estar presentes porque es importante para todas, porque es parte de esta construcción. Para que todas podamos aprobar, tienen que estar todas en la clase siendo parte de esto. Digamos, porque si no es como que si yo voy nada más y presento lo mío y no vengo a escuchar las otras clases, y no, porque te está faltando esto que es importante. Bueno, y con respecto a bueno, lo posterior, se lo suban dentro de un ratito. Y eso, chicas, no es mucho más. Ya es bastante intensa la historia argentina. Ustedes traten de esta semana de mirar esos videos, de leer esos textos que no son muchos, aunque sea de los que yo les dejo 2, lean uno, aunque sea, porque el otro siempre son uno de apoyo y uno, y los videos siempre les busco los más cortos, como para que hagan contexto. ¿Sí? Y nos vamos a quedar en menemismo, porque si yo tengo que seguir a la educación, que es re interesante la parte de macrismo y kirchnerismo. Yo la veo en política educativa, la vi en la facultad hasta el primer kirchnerismo, digamos, los 10 años de kirchnerismo y el principio del macrismo, y está re piola porque hay muchos cambios en educación, que es igual a educación neoliberal. Así que en los dos casos, por más que uno sean peronistas y otros sean macristas, igual es educación neoliberal. Así que bueno, eso, chicas. No las cargo más. Vieron que vine como con un montón, es como que no me quería meter en la clase porque les quería subir una cosa más. Y, bueno, para que ustedes se organicen, ¿sí? No, estoy contracturada. Bueno, gracias. Me vine a otro profe. lugar de la Bueno, casa profe. ahora. También, porque necesitaba estar más concentrada, no me distraen en la cocina. Bueno, listo, chicas, nos vemos la semana que viene. Les dejo ahí los ejes para que piensen esos 2 temas, y ya la semana que viene vemos lo último, que encima es lo más lindo, así que les va a gustar. Y vamos Bueno. a ir ahí chapeando. Bárbaro. Bueno, profe. Vayan Gracias, definiendo profe. qué parte de la historia van a querer trabajar. Vayan Bueno. definiendo. 2 o 3. No sé, yo trabajaría siempre lo último. Me aburro con la primera parte, encima se me hace re larga, como que la quiero pasar más rápido y no la termino nunca. No, pero la pregunta era ¿de a 2 o de a 3? La presentación. Si la hacen de a 3, tienen que hablar las 3. Porque ¿saben qué me pasó? Bueno, también en secundaria. Me hacen presentación de grupo de 4 y hablo una sola. Y ya empiezo a dudar. Digo, Te vas a sorprender con nosotras, Cele. bueno, si van a todas tener parte en el periodo y van a tener cosas para decir. Canchera. Bueno, sí. Bueno, listo, chicas. Vayan a comer. Las dejo. Bueno, profe, nos Gracias. vemos. Chao. Chao.